¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un saludo afectuoso a todos ustedes. El deber para la presente semana le envío posterior a esta clase un link para que realice el respectivo resumen del video. Bien, el tema del día de hoy: el materialismo histórico, y textualmente usted lo tiene en la planificación como el materialismo histórico de Carlos o Karl Marx. Para adentrarnos a este tema es importante indicar primero y tener claro la noción del elemento fundamental en que se basa esta teoría del materialismo histórico, que es el modo de producción. Vamos a ver de qué se trata. El modo de producción no es sino la forma en la que se organiza una economía. ¿Con qué sentido? Para producir bienes y servicios. Repito, es el modo, la forma en que se produce o se organiza una economía para la producción de bienes y servicios. Así también como para organizar su distribución o la distribución de sus bienes o de sus riquezas. En otras palabras, el modo de producción hace referencia a las distintas formas en las que se puede organizar la actividad económica dentro de una sociedad determinada, cualquiera que ésta sea. Para el tratadista Carlos Marx, la teoría se basa en dos conceptos principales o fundamentales, que son las llamadas fuerzas productivas y la segunda, las denominadas relaciones de producción. Estos dos elementos poco a poco se irán analizando en lo posterior. Bien, ¿cuáles son los tipos o modos de producción? Indico que la teoría de los modos de producción de Carlos Marx recoge una serie de modos que, en orden cronológico, es decir, en base al tiempo, van desde el más antiguo, lógicamente desde el inicio de todo esto, y que concretamente se refiere a la edad del Paleolítico, la edad prehistórica de la humanidad, hasta los tiempos actuales. En concreto, así define este tratadista y clasifica a la vez estos modos. El primero de ellos, denominado comunidad o comunismo primitivo. Luego le sigue el modo de producción esclavista. Posterior, el modo de producción feudal. Le sigue el modo de producción capitalista. Y, por último, el modo de producción socialista, cuya etapa superior, no como modo, pero sí como una etapa que le sigue del socialismo, es el comunismo. Bien, para poder hablar de modos de producción y de todo lo que ellos tratan, de todo lo que ellos encierran,
desde el comienzo de la humanidad, no podemos dejar pasar por alto la importancia de resaltar lo que es el trabajo, porque todo esto gira precisamente en base a la labor diaria, permanente, que caracteriza al ser humano, que es el trabajo. El trabajo, ya que todos lo sabemos, van de la mano con el concepto de la palabra que siempre está de moda, que es la actividad laboral, y que puede ser definida de diferentes formas. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo del ámbito, dependiendo de la circunscripción, dependiendo del sitio. Por ejemplo, en nuestra ciencia, en la sociología, el trabajo es una de las principales actividades humanas y sociales. Así lo define. El trabajo, repito, es una de las actividades muy importantes, principales del ser humano y, por supuesto, de la sociedad. ¿Qué dice la ciencia económica o la economía? Con relación a esto, manifiesta que el trabajo es uno de los factores de la producción que se encarga de dotarnos de los bienes y de los servicios. Entonces, el trabajo no es más que la actividad realizada por el ser humano y el cual le sirve para fortalecer las habilidades básicas, así se llama, de competencia. El aumento de la producción. Entre otros elementos, los modos de producción equivaldrían a etapas, a períodos históricos de la humanidad. Algo parecido, ¿no? Explicados estos desde un punto de vista socioeconómico. En concreto, en cada modo de producción habría características propias que, en base a nuestro tiempo corto, pero de alguna manera se puede ir explicando estas características fundamentales. Precisamente voy a tratar de hacerlo eso, ojalá, de manera clara. Espero que de manera muy concreta y también el anhelo de que esto sea muy sencillo en la comprensión. Bien. Empiezo indicando que la primera forma, la primera etapa, el primer modo de producción es de la llamada comunidad primitiva. Vamos a ver. Esta etapa se caracteriza por ser el grupo de personas que comparten un territorio. Este grupo de personas que tienen objetivos comunes también. Y se distingue distintos tipos de organización social. También dependiendo esto del sector geográfico que se han desarrollado.
Los historiadores específicamente y todas las personas que hacen sus investigaciones con relación a las sociedades han calificado, por ejemplo, a estos grupos humanos con el término de la horda. ¿Qué es la horda? No es sino la forma más simple de la sociedad, la más elemental de la sociedad. En esta no se distinguen relaciones, por ejemplo, de paternidad. No se distinguen relaciones de filiación entre los miembros de estos grupos llamados horda. Se dice que existe aquí un jefe, permítame decirlo, un macho dominante con una o más mujeres, o si quiere decirlo hembras, con sus hijos y que se caracterizan por ser nómadas. Estos grupos inicialmente no tenían más allá de entre 30 y 40 personas o individuos. Y su labor principal era la recolección de frutos. Posterior a esta horda aparece un grupo un poco más desarrollado que tiene el nombre o se le conoce como el clan. Otros tratadistas lo dicen la gens. Aquí aparece ya, como digo, un poco más desarrollado, tienen más experiencia en todo, tienen mayores conocimientos de la realidad y dentro de esto ya hay una tipificación, llamemos, de la descendencia. Eligen aquí a su pareja también fuera del grupo, ya no es algo interno, sino su actividad en todo sentido ya se lo vuelve también fuera del núcleo del grupo. Se caracterizan también por ser muy unidos, al igual que el grupo anterior, es decir, la horda. Pero aquí ya poco a poco va tomando la característica de una familia. Aunque sea muy elemental, muy básica, pero es el inicio de la familia como tal. Luego de esto aparece la llamada tribu, la cual se forma con la unión de varios grupos de los antes mencionados. Es decir, de las gens o de los clanes. Poseen ya un territorio determinado. Ya dejan poco a poco el nomadismo. Se caracterizan también por demostrar una homogeneidad cultural. Y prueba de esto, ya existe un lenguaje definido, por más elemental también que éste sea. Ya tienen una organización política determinada. Cuando las tribus comienzan a unirse, se presenta o se da como consecuencia los llamados pueblos. Y estos vienen a ser los antecedentes culturales de posteriormente la aparición de los estados o de las naciones que en la actualidad lo tenemos. Como decía hace un momento, poco a poco ya deja el nomadismo y se van convirtiendo lógicamente en sedentarios, es decir, que poco a poco se van asentando y van viviendo en un sitio geográfico determinado.
con relación a la tierra, ya empiezan a trabajarla con instrumentos apropiados. Y así pueden obtener de mejor manera los alimentos necesarios para la subsistencia. A propósito, su alimentación consistía básicamente en vegetales, concretamente frutos y cierto tipo de raíces, ¿no? Y sus primeros instrumentos fueron, sí, rudimentarios, al principio hechos de piedra, de madera, y poco a poco los van desarrollando. La comunidad como tal era muy unida, ya que la mayor parte de los medios de producción, específicamente la tierra, eran de propiedad colectiva. Estamos hablando de la primera forma, del primer modo, ¿no? Que es la comunidad primitiva. Aquí la propiedad era de todos. Contradictoriamente a lo que viene luego, que es o asoma la propiedad privada. Ya lo vamos a ver. Los instrumentos de trabajo eran la base de las relaciones de producción. Es decir, en este régimen el trabajo no creaba mayores, llamemos, excedentes. Es decir, máximo tenían u obtenían productos para la subsistencia de ellos. Pero más de eso no. Por eso no existía lo que se llama excedentes. Entonces únicamente se daba lo necesario para la subsistencia de ellos. Las actividades de todo tipo tenían su base en el llamado cooperativismo. Y el trabajo se realizaba entre varios hombres, específicamente en lo que se refiere a la tierra como tal, a la incipiente cacería y otras. Estoy dando lo principal. Y los alimentos que obtenían se repartían en partes proporcionales. Relativamente, entonces, recibían partes iguales de lo que ellos obtenían de su actividad productiva. Posteriormente, con el descubrimiento del fuego, comienza a dominar la naturaleza el hombre, ¿no? Y a ampliar muchos campos, y particularmente su alimentación empieza a variar, a desarrollarse, ya que se inicia también una etapa donde cambia bruscamente su modo de alimentarse, ya que cocinan o cocen los alimentos o los productos para su alimentación. Aparecen también con esto del fuego nuevos instrumentos de trabajo como de cacería, de pesca y de trabajo como tal, ¿no? Como el arco, la flecha, la lanza, que inician una nueva época en el desarrollo de estas comunidades y de sus fuerzas productivas. Aquí algo también importante, surge la primera división del trabajo. ¿Qué es esto de la división del trabajo? No es sino que cada persona, miembro del grupo, se dedica a muchas actividades, pero particularmente a algo. Por ejemplo, si todos recolectaban, si todos iban de cacería, si todos realizaban la actividad de la pesca, unos se dedicaban
con mayor frecuencia a este tipo de actividades. Es decir, ya empezó la especialización en cierta labor. Eso se denomina la división del trabajo. En la instancia histórica de la comunidad primitiva, la división era una división natural. Nadie les indicó qué deben hacer, sino por su propia inspiración empezaron a hacer este tipo de actividades especiales y se fueron tecnificando en ello. Entonces, en concreto, ya no todos hacían luego, por ejemplo, la alfarería, sino ciertas personas. Ya no todos realizaban la actividad de la cacería, sino ciertos individuos y el resto otras actividades. Eso es, en concreto, la división de las labores, llamada justamente la división del trabajo. Bien. Y también, luego de la inicial, surge una segunda división del trabajo, es decir, un poco ya más desarrollada, que estaba representada particularmente por las dos actividades, por la agricultura y por la ganadería. En la historia se llama así, la segunda división del trabajo, y la cual constituye un paso sumamente importante en el desarrollo de las actividades sociales del grupo. Y así logran el arraigo del hombre en la tierra. Quiere decir, así se vuelven sedentarios, ya no están buscando la vida en otras partes, dejan prácticamente el nomadismo y se vuelven sedentarios. Y con ello comienza a formarse los primeros pueblos y las primeras culturas. Surge también algo, ¿por qué no importante?, que es el llamado trueque. Sí, porque con el descubrimiento del fuego como un elemento sumamente importante que cambió la vida en todo sentido de las personas que vivieron en esta etapa histórica, se produce la fundición de metales, a la par de que aparecen otro tipo de inventos como los incipientes telares, es decir, se empieza ya a tejer, se empieza a fabricar adornos, a elaborar vestidos, también la elaboración de mejores armas. Entonces, se demuestra ya una evolución bastante importante. Las tribus ganaderas y a la vez agrícolas intercambian ahora sí sus excedentes, porque ya con mejores instrumentos, con un desarrollo más amplio de su realidad, aparece ya un excedente de la producción. Este excedente ya puede ser, entre comillas, vendido a personas o a individuos de otros grupos, que se lo hacen, por eso decía entre comillas, no como una venta, no como en la actualidad, sino como un intercambio de productos. Esto se denomina el trueque. Y en concreto, alguien quería, por exceso, porque tenía de más, quería cambiar los productos que él había cosechado, lo hacía con personas o individuos de otros grupos que tenían otro tipo de productos, y así realizaban el intercambio. Bien. Empieza una etapa entonces muy novedosa. Empieza una etapa donde poco a poco ya las personas van dominando su medio geográfico, pero a la vez se va experimentando con otras cosas, las que
hacen posible que esta comunidad primitiva, mire, vaya decayendo, vaya desapareciendo, y a la vez aparece como consecuencia una nueva forma de vida. Y allí aparece justamente o surge una nueva etapa, esta etapa llamada del esclavismo. A eso me voy a referir entonces. El modo de producción esclavista, escúchenme por favor, es la primera forma de explotación del hombre por el hombre. En la anterior no había esto, acuérdese. Aquí sí ya. El hombre empieza a explotarle al hombre por el aparecimiento de un elemento fundamental, que es la propiedad privada. En la anterior no existía. En la anterior, le hago acuerdo también, la comunidad era de manera, yo diría, absoluta, sin excepciones. Todo era de todos. No había la propiedad privada, sino era común. Ahora sí aparece la propiedad privada. En la historia de la humanidad, la esclavitud va surgiendo a través de las conquistas producidas en los enfrentamientos bélicos de las guerras, ¿no? Y se va sometiendo especialmente a los pueblos débiles, y a la larga ellos serán los esclavos de esta forma, de este modo de producción llamado justamente el esclavismo. Entonces se va sometiendo, se va saqueando, consecuentemente el botín más importante se reconoce al hombre como el elemento que poco a poco se irá convirtiendo en la fuerza, en el motor de esta nueva sociedad. Entonces la sociedad en este instante histórico se va polarizando, se va enfrentando, ya aparecen las dos clases sociales, las primeras clases sociales de la historia de la humanidad. ¿Cuáles eran? El dueño del esclavo, llamado el esclavista, y lógicamente el esclavo. Perdón. El hombre aquí constituía una especie de mercancía, porque se lo podía vender, porque se le podía arrendar, alquilar, qué sé yo, como una mercancía común y corriente, como un objeto. Aquí nace el Estado como una especie de mecanismo de represión para los esclavos. Es decir, el Estado y con su venia le dice sí a esta forma de explotación hacia los hombres. ¿Por qué? Porque aparece en el Estado muchas normas, muchas leyes o elementos jurídicos en las que se recogía la voluntad de la clase dominante. Entonces se dice que el régimen esclavista fue un periodo necesario para el impulso de la humanidad. Así pensaban en ese tiempo, a través de las leyes se puede demostrar de que se decía que el esclavo es importante, que el esclavo debe haber para el desarrollo de la humanidad. Mire ese tipo de pensamientos. También existían
pocos, pero se daba los esclavos libertos, es decir, aquellos que podían ser liberados a través de cierto tipo de condiciones, especialmente de compra y venta. Estos, los libertos, muchos de ellos, ¿no? Iniciaron una serie de sublevaciones, de levantamientos, y cada vez más difíciles de contener. Este título de libertos, ¿no?, otorgado por los esclavistas, daba una serie de beneficios a ciertos grupos de esclavos, no a todos. Entre ellos, por ejemplo, a los ancianos, a los niños, a los enfermos, qué sé yo. Ya que esto se les consideraba que no producían mucho, entonces, ¿para qué mantenerlos en estado de esclavitud? Y se los liberaba. Al pasar de mucho tiempo, los propietarios de las tierras iban cediendo parcelas, ¿no?, pequeñas porciones de tierra a los esclavos libertos, a estos esclavos antes mencionados, y por supuesto a los hombres que no eran esclavos, sino eran hombres libres. Y se los daba con cierto tipo de condiciones, como la entrega de tributos o una especie de impuestos al dueño o al amo de las tierras que les cedía. Y esto era de por vida en muchas ocasiones. Entonces aquí una de las cosas que marcó el cambio fue que los que tenían una parcela de terreno, los que recibían de esta manera y que se vinculaban a la tierra estrictamente, de tal modo que si les vendían, eran vendidos con todo. Me explico. Si el amo decidía vender una porción de su propiedad, me refiero a la tierra, incluía también a las personas que trabajaban ahí. Incluían, en este caso concreto, a los esclavos que trabajaban para este amo. Entonces el nuevo amo recibía no solamente la tierra, sino la cantidad de esclavos que trabajaban en ella. Así se daba este tipo de cosas. Poco a poco se fue cambiando para bien y fue desapareciendo este sistema bárbaro de la explotación del hombre sobre el hombre. Va desapareciendo la esclavitud y concomitantemente va apareciendo la nueva forma, el nuevo modo de producción, que es el feudalismo. Bien, tengo muy poco tiempo y con esto lamentablemente no puedo avanzar más, sino quedamos en el feudalismo. En concreto, ciertas condiciones, ciertos requisitos, o más bien características de esto. Indico que a raíz de la caída del Imperio Romano, los esclavos adquirieron su libertad y comenzaron a trabajar los terrenos, surgiendo así ya no el esclavo, sino el campesino o llamado el siervo, que se agrupaban en torno a una figura dominante que era llamado el señor feudal, el dueño de las inmensas cantidades de terrenos. Feudal viene de feudo, que es la tierra. ¿Y por qué se lo hace así? Ya que este señor feudal, entre comillas, les brindaba protección a cambio de su trabajo. Cada señor feudal poseía grandes cantidades de terreno. La economía de ese tiempo tenía un carácter natural en lo fundamental, en lo básico,
Es decir, los productos del trabajo se destinaban principalmente al consumo personal y no al cambio, y no al comercio, ¿no? Sin embargo, de ello, una parte de la producción era destinado a la entrega, ¿no? Al señor feudal. Así sucedió y por muchísimo tiempo, y lógicamente los señores feudales se fueron enriqueciendo cada vez más, con el trabajo, con el esfuerzo de los siervos. Aquí se da la presencia de dos clases sociales principales y una aledaña, llamemos así. Las dos clases antagónicas, las que chocaban, las que eran contradictorias en todo sentido. La una, el señor feudal, como queda visto, es el dueño, el amo y señor de las tierras, también llamado lógicamente terrateniente. Y el otro polo de eso, socialmente hablando, los campesinos o siervos, que no eran sino dueños de su fuerza de trabajo, nada más. Además de esta tercera clase, si podemos llamarlo, era aquellas personas que realizaban otras actividades, particularmente de artesanía. Pero es importante indicar que al margen de esto, no como clase social, pero sí como una especie de estrato, como una especie de una subclase, surge la iglesia, que como un factor dominante, esto sí, muy dominante, convertida en la protectora de la estructura social, su doctrina se basaba en la indulgencia. ¿Qué era esto? Se debía asegurar el cielo para aquellos que dieran jugosas limosnas. Así se lo practicaba. La iglesia le entregaba a los terratenientes cierto documento que dijera que sus pecados eran perdonados a cambio de cierta cantidad de tierra o de bienes. Y de esta forma la iglesia empezó a enriquecerse de una manera muy visible, ¿no? Y por supuesto estaba muchas veces a nivel social, me refiero, y económico, de la clase alta, es decir, de la clase dominante. Aparece también un grupo de personas que manejan el comercio, ¿no? Poco a poco esta actividad del comercio se vuelve más y más amplia, particularmente en el periodo donde se descubre el nuevo continente, es decir, América. La apertura de muchas rutas marítimas hacia este nuevo mundo, hacia América y hacia el lejano oriente, principalmente la India, la China. La producción mercantil va incrementándose y se moderniza cada vez más el aparato productivo. Además, debo mencionar ciertos inventos como la rueda, la brújula, el papel, la pólvora, la imprenta, por supuesto el barco de vela y otros más que van ayudando para que se vaya fortaleciendo este nuevo sistema productivo. Inclusive florece la cultura, florece el arte, florece la educación. En este marco las actividades se encuentran en el esplendor, pero a la vez va decayendo
por motivos que si tenemos tiempo en la próxima hora de clase, lo iré analizando, y que a la vez que decae, a la vez que desaparece, va apareciendo también como las anteriores ocasiones o periodos de la historia, va apareciendo una nueva forma o modo de producción. En este caso, va muriendo el feudalismo y va naciendo el llamado capitalismo. Les agradezco muchísimo su atención. Qué pena, como siempre, ya es una queja recurrente la falta de tiempo, pero espero de que les haya servido y esté clara esta exposición de la presente semana, que es, en definitiva, los modos de producción en la historia de la humanidad. Un gusto haber estado con ustedes y Dios mediante nos vemos la próxima semana. Que pasen muy bien.